Amigos, ¿qué tal? Volvemos a nuestros videos y vamos a, en esta ocasión vamos a analizar lo que ha ocurrido a nivel nacional e internacional en la última semana. Bueno, a nivel nacional, como todos ya sabemos, se produjo la vacancia de Dina Boluarte, pero no vamos a tocar ese tema porque es un tema muy amplio, ¿verdad? Y es un tema político, aunque sus consecuencias pueden tener algún grado en el aspecto económico. Pero a nivel internacional, ¿no? Lo que ha ocurrido es un hecho muy importante y es el comportamiento del oro. El oro, durante la semana pasada y hasta este momento, ha superado la barrera de los $4,000 la onza. ¿Sí? Para que tengan una idea, en lo que va de este año, mientras que los indicadores de Wall Street han subido en un promedio de 14%, el Standard Poor's 14%, el Bitcoin ha subido por encima del 20%, 24, 25, aunque está en constante fluctuación. Sin embargo, el oro lo ha hecho en un 50%. ¿Sí? Pues bien, ¿y qué ha ocasionado este incremento del oro que va a tener consecuencias a nivel de finanzas internacionales, ¿no? Pero también implicancia en nuestras finanzas personales? Pues eso es lo que vamos a tratar de analizar en este video. Bueno, para empezar, y fiel a lo que he venido sosteniendo en videos anteriores, no es posible comprender si un fenómeno si analizamos la foto, si no tenemos que ver la película. Pues bien, esta película del oro empieza en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Bretton Woods se reúnen, ¿no?, los países de Occidente para establecer la nueva arquitectura del sistema financiero internacional. Su diagnóstico es de que el sistema anterior había promovido de alguna manera o generado de alguna manera, digamos, esta guerra bélica, porque había una guerra económica basada en la devaluación de los tipos de cambio con el objetivo de ganar competitividad en forma artificial. Pues bien, por eso se creyó conveniente establecer un sistema de cambios fijo. ¿Sí? Habían dos tesis en la conferencia de Bretton Woods, ¿no? Una de Inglaterra y otra de Estados Unidos. La de Inglaterra, el representante de Inglaterra era nada menos que Lord Keynes, ¿no?, el economista más brillante, ¿no?, del siglo pasado, ¿no?, y uno de los más brillantes a nivel en toda la historia del pensamiento económico mundial. Y mientras que Estados Unidos estaba representado por un burócrata de apellido White, ¿no?, que sin embargo triunfó. ¿Por qué? Porque en esos momentos Estados Unidos era la potencia hegemónica ascendente y Inglaterra la potencia económica descendente, ¿no? O sea, no se trataba de personas, sino de potencias. Pues bien, finalmente, ¿cuál fue el acuerdo de Bretton Woods? Pues se acordó que todos los países mantuvieran tipo de cambio fijo, ¿ya? Que no utilicen la devaluación como arma para ganar competitividad. Por lo tanto, todos los países mantenían tipo de cambio fijo y se miraban en el dólar para establecer ese tipo de cambio. ¿Sí? Y por lo tanto ya podían establecer los tipos de cambio entre países, dado que eran fijos y tenían una relación con el dólar. Y el dólar era la única moneda que iba a estar respaldada por oro, bajo la relación de $35 la onza Troy. ¿Esto qué significaba? Significaba que Estados Unidos se comprometía a través de la Fed que cada vez que emitía $35 ponía una onza de oro en Fort Knox, ¿no?, en la caja del Banco Central, de tal manera que si algún Banco Central de un país quisiera devolver los dólares, tenían que devolver el oro bajo la relación de $35 por cada onza, ¿no?, o una onza por cada $35. Pues bien, este sistema funcionó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en la década lo que quedaba de la década de los 40, los 50, los 60. Sin embargo, como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto ya no era con Alemania ni Japón. El conflicto fue entre Estados Unidos como potencia y la Unión Soviética como potencia de otro sistema alternativo, ¿verdad? Pues bien, esto originó que Estados Unidos tuviera muchos compromisos, ¿no? Tuviera que atender, por ejemplo, tener una base militar y flotas en el mundo, ¿no es cierto?, para contener el comunismo. Tuvo que intervenir en la guerra de Vietnam enviando hasta 500,000 soldados norteamericanos, guerra que finalmente la perdió.
¿no? Tenía que también desarrollar una guerra armamentista, ¿no? Incluso se habló en algún momento de establecer un escudo, ¿verdad? Contra las bombas atómicas que pudieran ser lanzadas contra Estados Unidos, ¿no? La guerra de las galaxias se llamó, me acuerdo de ese proyecto. Y al mismo tiempo atender la responsabilidad que se tenían con el confort del pueblo norteamericano. Todo eso, ¿no? Todo eso implicó que, bueno, y también la lucha por llegar a la luna, ¿verdad? Bueno, todo eso implicó un gasto muy fuerte, ¿no? Y Estados Unidos asumió ese gasto, pero ya sin respetar la proporción que se había comprometido en Bretton Woods. Es decir, empezó a emitir dólares, pero ya no poniendo el oro que lo respaldara. En otras palabras, se inundó al mundo de dólares sin respaldo. Bueno, usted puede llamarlo eso una estafa, puede llamarlo un incumplimiento, lo que fuere. Lo que ocurrió es que muchos bancos centrales, muchos presidentes, muchos países se dieron cuenta de esta situación, y el primero de ellos fue Francia, ¿no? Que con Charles de Gaulle pues envió un barco de billetes de dólares a Estados Unidos exigiendo que le devolvieran, ¿no? Le dieran a cambio los dólares, perdón, el oro que los avalaba, ¿no? Bueno, se dice que en un primer momento se accedió a esta petición, pero luego vino la petición de Churchill y luego vino la petición de otros países, y Estados Unidos no estaba en condiciones de poder devolver el oro, ¿no? Y recoger esos dólares porque simplemente no había oro suficiente. Es por eso que en 1971, ¿no? El presidente Nixon da a conocer al mundo que la convertibilidad de los dólares en oro se suspendía temporalmente. Bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, el mundo entonces en esa época entró en convulsión financiera porque se acabaron los tipos de cambio fijo, todo el mundo empezó a devaluar, ¿no? Y entramos a la época de los tipos de cambio ya flexibles o variables, ¿no? Se acabó el tipo de cambio fijo. Pues bien, esto habría significado, ¿no? Digamos, la desaparición del oro como reserva mundial, como moneda del comercio internacional, como moneda hegemónica, y por lo tanto el papel de Estados Unidos, ¿no? Podría haber representado. Pero no aconteció porque la comisión Kissinger, ¿no? Fue a Arabia Saudita, que era el principal exportador, el país más importante en la exportación de petróleo, que pues en la década de los 70 era vital para el mundo, ¿no? Y bajo amenazas o convencimientos, lo cierto es que se llegó a un acuerdo por el cual Arabia Saudita solamente iba a vender su petróleo en dólares, ¿sí? Y Estados Unidos a cambio le ofrecía protección militar de ataque ¿de quién? Pues del portaaviones que tenía al costado, ¿no? El portaaviones que se llamaba Israel. De esa manera el dólar pudo mantenerse nuevamente como moneda mundial, ya no respaldado por el oro, sino ahora respaldado por petróleo, porque todos los países para poder comprar petróleo necesitaban dólares, por lo tanto todas sus exportaciones tenían que ser en dólares para conseguirlos y comprar petróleo, ¿no? De esa manera el petrodólar se mantuvo en la década de los 70s, 80s, ¿no? Bueno, este sistema tuvo varios ataques, ¿no? Justamente provenientes de los países árabes productores de petróleo. El primero fue, como se sabe, el de Irak, ¿no? Saddam Hussein declaró que su petróleo se iba a vender ya no en dólares sino en euros, lo cual representaba un ataque precisamente a esta hegemonía del dólar. Sin embargo, también todos sabemos ya, es parte de la historia, que la CIA, el FBI, pues señalaron que habían armas químicas, ¿no? Que atentaban contra la humanidad en Irak, y se armó una invasión, ¿no? De Estados Unidos con otros países hacia Irak. Mataron a Saddam Hussein y nuevamente el petróleo iraquí se empezó a vender en dólares, ¿no? Se acabó el proyecto. Claro, eso trajo una serie de problemas colaterales, porque
quienes gobernaban en ese momento en Irak, Saddam Hussein, eran la facción sunita. Fueron desplazados y los sunitas desplazados fueron los que después, posteriormente, constituyeron pues las fuerzas del yidaísmo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, posteriormente, ¿no? Años después, hubo otro personaje también árabe que cuestionó al dólar como medida, ¿no? Y ese fue Libia con Gaddafi, ¿no? Que trató de establecer la venta de su petróleo ya no en dólares, sino en lo que llamó el dinar de oro, ¿no? Que era una mezcla de monedas africanas, dentro de lo cual es la moneda de Libia, pues era la más importante. Bueno, también ahí Estados Unidos descubrió que Gaddafi era un dictador que después de más de 30 años que había tomado el poder, ¿no? Y que era necesario pues sacarlo del poder para salvar al pueblo de Libia de esa dictadura. Y se armó nuevamente una invasión, se acabó con Gaddafi y nuevamente el petróleo de Libia se vendió en dólares, ¿no? El mal ejemplo fue cortado de raíz. Posteriormente ya no fueron países, sino fue un personaje, ¿no? Fue un personaje, fue el presidente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Quien comenzó a sostener que no era posible que el mundo, ¿no? dependiera o hiciera su comercio internacional basado con una moneda que sin embargo le emitía a un solo país, y que ese país, ¿no? tomaba medidas en función a sus propios intereses y no a los intereses mundiales. Y por eso proponía el cambio, ¿no? del dólar por la moneda del Fondo Monetario Internacional, que son los DEX, o sea, los derechos especiales de giro. Para eso iba a tener una reunión con la canciller Merkel, ¿no? de Alemania, ¿no? para establecer, digamos, los acuerdos necesarios. Sin embargo, el avión que viajaba de Nueva York a Alemania fue intervenido, ¿no? en el momento en que iba a salir este señor de apellido Kuhn, y fue llevado a la cárcel, ¿no? fue llevado a la mazmorra, acusado de intento de violación de una de las azafatas, ¿no? que atendían el hotel en el cual estaba hospedado. Y de ahí desapareció la figura política de este francés, ¿no? que incluso aspiraba a ser candidato a la presidencia de Francia. Bien, como ven, ya hubieron el mantenimiento del dólar como moneda dominante en el mundo, no solamente como reserva, sino como medio de intercambio, ¿no? Fue defendido, fue respaldado por el oro, por el petróleo y finalmente por las armas. ¿Sí? Bien. Sin embargo, hay una fecha que marca, hay un evento que marca un parteaguas en esta historia, ¿no? Y ese evento fue la guerra de Rusia con Ucrania. Recuerdan ustedes que cuando Rusia invade Ucrania, el gobierno de Estados Unidos, en este caso Biden, ¿no? le somete a una serie de sanciones. Una de ellas fue, por ejemplo, sacarlo del sistema SWIFT, ¿no? Es un sistema que sirve para el comercio internacional, para que los bancos realicen los cambios de monedas a nivel internacional. Un país que está fuera del SWIFT simplemente no puede, está limitado, no puede, digamos, hacer su comercio internacional pues como los demás países, ¿no? No era el primer país, esto ya había ocurrido con Irán anteriormente, ¿no? Pero la segunda medida que me parece que fue mucho más trascendental fue la expropiación, ¿no es cierto?, de las reservas internacionales que tenía Rusia en Banco del Occidente. Rusia tenía 600.000 millones de dólares, de los cuales 300.000 millones estaban en Rusia y los otros 300.000 millones en Occidente, en los bancos de Occidente. Pues bien, se ordenó la congelación de esos fondos, en la práctica fue una expropiación, ¿no? Incluso ahora los países europeos están queriendo utilizar los intereses y parte de esas reservas para financiar la guerra contra la propia Rusia, ¿no? En fin, ese es otro tema. Pero, ¿cuál fue el impacto? ¿Cuál fue la influencia de esta medida? Es que los países
no necesariamente enemigos de Estados Unidos, incluso sino los países aliados, se dieron cuenta que Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos utilizaba el dólar ya no solamente como arma económica, sino utilizaba como arma, ¿no?, en la lucha contra los países que disintieran de la política norteamericana, ¿no? Por lo tanto, vieron un peligro y decidieron ir cambiando de los dólares, irlos cambiando al oro. Lógicamente que este movimiento fue impulsado por Rusia y por China. O sea, Rusia, como ustedes recordarán, pues hizo alianza con la China, ahí donde se fortalece la relación de estos dos países, uno una potencia económica, la otra una potencia mundial, potencia militar, y luego le dan más fuerza a los BRICS, ¿no?, al movimiento de los BRICS, que luego incluso se vean ampliando. Entonces, el objetivo de Estados Unidos de aislar a Rusia, de ahogarlo económicamente, pues tuvo un efecto contrario, ¿no? Porque lo potenció, dado que tuvo el respaldo de otros países, ¿no?, con el cual pudo comerciar, e incluso empezaron a negociar sin necesidad de contar con el dólar, sino con la moneda de ambos países, con la moneda de esos mismos países, ¿no? Y aparte de ello, incluso se amplió los BRICS, es decir, no estuvo aislado, sino que al contrario, creció, digamos, su impacto su influencia a nivel internacional, ¿no? Es ahí donde empieza el declive del dólar, ¿sí? Declive del dólar. A eso tenemos que sumarle otro problema propio de Estados Unidos, como es el de su colosal deuda, ¿no?, que como todos sabemos, pues está en los 37 billones, ¿no?, y que prácticamente representa más del 20% incluso de su PBI. Si el PBI de Estados Unidos representa el 25% del PBI mundial y la deuda del gobierno es 20% más de su PBI, ustedes se imaginan lo monstruoso que es esta deuda, de tal manera que solamente los intereses de los bonos que emite Estados Unidos, los intereses ya superan el trillón de dólares, ¿no?, o el billón, de acuerdo a el trillón en términos norteamericanos, ¿no?, y incluso supera en el presupuesto de Estados Unidos el gasto militar. Entonces se ha convertido en una enorme pirámide, ¿no?, donde Estados Unidos tiene que emitir más para pagar simplemente, ¿qué cosa?, los intereses de su deuda, ¿no?, y no caer en default, y lo cual sería una debacle mundial, ¿verdad? Pues bien, entonces tenemos ese problema, lo cual genera un recelo de entre los países y los inversionistas, ¿no? Bueno, ya China, como seguramente se han enterado, empezó a dejar el dólar, los bonos del tesoro que tenía en su poder, a venderlos y cambiarlos por activos más duros, como en este caso el oro, ¿sí? China era el principal país acreedor de Estados Unidos, ¿no?, por los bonos que mantenía, y ahora ya es el segundo lugar, y el primer país pasó a ser Japón. Pues bien, esto también pasó con los demás países que empezaron a dejar el dólar, ¿no?, como activo de reserva, cambiándolo por oro, ¿sí? Pero el problema es que ya no solamente fueron los países, sino que en los últimos meses también los inversionistas, los grandes fondos de inversión, empezaron a dudar si era conveniente mantener los bonos de Estados Unidos en sus carteras, ¿sí? ¿Y esto por qué? Entre otras cosas, por los ataques que Trump daba a Powell, que es el presidente de la Fed. Ustedes se imaginan, ¿no?, que un presidente ataque al presidente del Banco Central calificándolo de inepto, de que nunca llega temprano, etcétera, y diciendo que lo va a destituir, etcétera. Es decir, atacando la independencia del Banco Central. Ante eso, los inversionistas, lógicamente, piensan que si eso llega a ocurrir, que si el Ejecutivo, a través de Trump, el Ejecutivo toma el control de la Fed, pueden pasar cosas pues muy terribles, ¿no? Como en el caso de nuestro país, cuando Alan García prácticamente utilizó el Banco Central para poder financiar los proyectos que tenía, ¿no?, o el déficit fiscal, etcétera, y todos terminamos en una hiperinflación, porque nuestro dinero no sale de nuestro país, ¿no? No es como el de Estados Unidos, que el dólar se va para el mundo. O en el caso de Argentina,
o el caso de Venezuela. O sea, cuando los políticos meten las manos en el Banco Central, pues es señal de que se viene una inflación, ¿no? Entonces, frente a eso, los grandes inversionistas también comenzaron a alejarse del dólar para refugiarse en un activo más duro, y ese activo más duro ha sido a lo largo de la historia el oro, ¿sí? Vamos a poner algunos videos de por qué el oro se convirtió en dinero mundial, en este mismo canal, ¿no? Pues bien, entonces tenemos que no solamente los países, sino también los grandes inversionistas, ¿no?, del sector privado empiezan a desconfiar del dólar y van al oro. Entonces, eso es lo que ha determinado de que la demanda o el apetito por el oro aumente, ¿no? Y suba a los precios que ha tenido, ¿no? Pero un papel fundamental ha sido el de los bancos centrales, ¿no? De acuerdo a algunas estadísticas, ¿no?, se señala que, por ejemplo, en el año 2020 los bancos centrales compraron 255 toneladas de oro. En el año 2021 fue 463, o sea, subió significativamente, pero en el año 2022 se pasó a 1.556 toneladas, ¿no? En el año 2023 a 1.037, en el año 2024 a 1.045, ese pasó de 3 cifras a 4 cifras en la compra de toneladas por parte de los bancos centrales. Lógicamente, con esa gran demanda, lógicamente, con la cantidad de oro que ha comprado China, ojo, porque China es el país que más oro ha comprado en este periodo, porque quiere, y eso será motivo de otro video, no quiere convertir su moneda en una moneda alternativa al dólar, ¿no?, de alguna manera, o sea, en este caso respaldada por oro. Bueno, eso es lo que ha motivado la subida del oro. Y olvidaba, hay otro factor que es importante, que es la tasa de interés. El gobierno de Trump ha presionado, ¿no?, de todas las formas posibles para que Powell baje la tasa de interés. ¿Por qué está interesado en que baje la tasa de interés? Porque el gobierno es el gran deudor y tiene que refinanciar, lógicamente, todos los bonos que van venciendo. Y no es lo mismo refinanciarlos a una tasa del 4% que a una tasa del 2%. ¿No? El deudor quiere que la tasa de interés sea más baja para poder refinanciar su deuda, ¿sí? Bueno, Powell se resistió, pero ya vimos que bajó 25 puntos y se espera que en lo que queda del año siga bajando la tasa de interés. Bueno, cuando baja la tasa de interés, ¿no?, ocurre que el apetito por el oro aumenta, ¿no? Cuando sube la tasa de interés, el apetito por los activos financieros que ganan con la tasa de interés, pues aumenta, ¿no? Pero si disminuye, aumenta el apetito por activos como el oro, que no generan tasa de interés, pero que sí brindan un refugio y se convierten en generadores, ¿no?, de riqueza por aumento del valor. Entonces, tenemos todos esos factores los que han conducido a este fenómeno de que llegue o supere los $4,000, ¿no?, en la semana pasada, en el transcurso de esta semana inclusive, lo cual pues va a traer mayores consecuencias, digamos, en el ámbito internacional, en las finanzas internacionales, ¿no? Esto va a tener un impacto notable. ¿Por qué? Porque el oro ya desplazó al euro dentro de la estructura, ¿no?, de reservas internacionales de los bancos centrales, ¿no? Ya está en el segundo lugar, porque el dólar se sigue manteniendo, está en términos descendientes, ¿no?, en cuanto a su participación en los bancos centrales, pero aún mantiene su hegemonía, ¿no es cierto? Porque este es un proceso, ¿no? Este es un proceso. No es que el dólar vaya a desaparecer, pero sí su papel como moneda hegemónica está en cuestionamiento. La misma manera que antes de Estados Unidos la potencia hegemónica fue Inglaterra, y la libra esterlina fue la moneda con la cual
básicamente el mundo comerciaba, ¿no? Bueno, ahora la libra esterlina saben que es una moneda más, no ha desaparecido, pero ya no tiene el papel que tenía pues en el siglo antepasado, ¿no? No el siglo pasado, sino el siglo antepasado. Pues bien amigos, estos son los factores que quería comentar con ustedes y viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasará más adelante? ¿Seguirá subiendo el oro? Pues yo creo que sí, porque ninguno de los factores que hemos señalado, pues pienso que van a revertir. O sea, la tasa de interés va a continuar a la baja, con lo cual aumenta el apetito por el oro. Los bancos centrales van a seguir comprando oro, prácticamente ya han capitulado, ya no se han convertido en defensores del dólar, sino están viendo pues de que por los propios intereses conviene tener dólares y no los bonos del tesoro, por ejemplo, ¿sí? La inflación, que es otro factor, ¿no?, que motiva que la gente se corra hacia activos duros, ¿no?, como son el oro, los bienes raíces, y este es un tema que después lo quiero comentar con ustedes. Pues la inflación pues parece que está en 2.7 en Estados Unidos, podría repuntar, ¿no?, podría aumentar, ¿no?, ya no tanto quizá por el tema de los aranceles, pero por otros factores más. Y entonces todo eso conduciría a que el precio del oro pudiera seguir subiendo. Bien amigos, aquí lo dejamos. Gracias por su atención. Y en un próximo video pues conversaremos sobre cómo podemos nosotros, ¿no?, en ese ámbito internacional tan movido, que va a impactar necesariamente en nuestro país y que va a impactar en nuestras finanzas personales, cómo podríamos protegernos, ¿no? Bien, eso será motivo de otro video, dado que este ya es bastante extenso. Bien amigos, entonces nos vemos en otro video, en el próximo video, y los que tengan, los que quieran alguna duda, alguna ampliación, alguna pregunta, alguna inquietud, pues me la pueden formular a través del WhatsApp, que yo con mucho gusto trataré de resolverlos, ¿sí? Bien, nos vemos entonces en un próximo video. Chao.